6:56 de la mañana, amigos de Televicentro en todo el Ecuador. Aquí iniciamos ya el lunes el trajinar de las informaciones que nos llevará por 3 horas. Ale, querida, iniciamos ya igual. Robert y Anita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes en esta primera emisión del Comercio TV. Iniciamos una nueva semana con toda la energía y llevarles las noticias hasta sus hogares. 10 grados centígrados, temperatura en Quito a esta hora, un poco menos en el sur, 8 grados, así está dividida la temperatura en Ciudad de Quito. Póngale buena energía, tómese un buen café. Es día lunes, así que hay que tener doble esfuerzo por ser día lunes. Vamos a ponerle toda la energía que se merece. Empezamos informándole entonces que este fin de semana se produjeron 2 accidentes de tránsito en diferentes puntos de la capital, los cuales dejaron una persona fallecida, varios heridos y daños materiales. La mañana del pasado sábado 3 de marzo, un fuerte accidente de tránsito se registró en la autopista General Rumiñahui, a la altura del Puente 3, donde un vehículo se volcó dejando al conductor gravemente herido. Al momento de nuestra llegada pudimos constatar el impacto de un vehículo contra uno de los postes, uno de los parantes principales del puente número 3. Producto del mismo resulta herido, que al momento está siendo valorada por personal de ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito. El hombre que conducía el vehículo tendría alrededor de 30 años de edad. Antes del volcamiento, el carro arrasó con un árbol, se impactó contra el parante del puente y finalmente quedó en la vía. Debido al impacto, debido a la velocidad, hace que el vehículo forme una especie de cárcel alrededor de la víctima. Para eso nosotros realizamos trabajos de explicación vehicular con el equipo de herramienta y el conocimiento adecuado para que la persona pueda ser puesta a buen recaudo. Por otra parte, en la parroquia de Guayabamba, al norte de Quito, en horas de la madrugada, una colisión frontal entre 2 vehículos dejó una persona fallecida y 2 heridas. En estos 2 accidentes de tránsito, las causas son aún desconocidas, pero las autoridades están investigando los hechos. Informó Patricia Aldaz. Lamentables informaciones. En Riobamba, un choque entre 2 motocicletas dejó como saldo una persona fallecida y una herida. La Fiscalía realiza investigaciones para establecer las verdaderas causas del percance vial. Miremos. Apenas salía el sol y la tragedia marcaba una crónica más por un accidente de tránsito. Un joven de 22 años falleció tras un choque entre 2 motocicletas. Uno más resultó con graves heridas, quien habría sido trasladado hasta una casa de salud. Para determinar las posibles causas de lo que ocurrió este lamentable accidente, tenemos una persona fallecida y el otro conductor de la otra motocicleta se encuentra en este momento en un centro de salud, me parece que es el seguro. Vamos a hacer, como le digo, todas las diligencias. Hasta el momento no se ha logrado establecer las causas basales del accidente. Irónicamente, la tragedia sucedió en la avenida Circunvalación, a pocos metros de la Agencia Nacional de Tránsito, donde además hay semáforos. Solo semáforos. ¿Y de qué servimos? De nada. Todo el tiempo accidentes aquí. Claro, toda la vida. Nosotros como conductores a respetar lo que son las señales y las leyes de tránsito. Sus familiares no podían concebir que su ser querido yacía sobre el frío asfalto. Personal policial y fiscalía realizaron las pericias de campo. Esperan determinar las verdaderas causas del accidente. Que vamos a recabar de manera inmediata es los de las cámaras, los registros de las cámaras, es decir, si hay algún video que nos pueda orientar de mejor manera. El fallecido usaba casco. Por el fuerte impacto, al parecer, se le habría salido. Eso se presume fue lo que le habría causado su muerte al instante del impacto. Claro, es extraño, pero es que aquí las señalizaciones, ¿qué se va a decir, hermanos? Y aquí todo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Alguna cosa le pasó al otro señor o algo? No sé. El herido se presume se encuentra con pronóstico reservado, mientras que el fallecido fue trasladado hasta la morgue de Riobamba. Emana sangre de la cabeza, entonces ya con la autopsia se va a determinar exactamente cuál fue la causa de muerte. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Falleció el menor que se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante tras el accidente de tránsito ocurrido en la vía Jujamba-Bahoyo, en el que perdieron la vida 11 personas. La única sobreviviente se encuentra en terapia intensiva. Era una triste mañana para la familia Blandón Mendoza, Francisco de Icaza Bustamante, cuando recibieron la noticia que el pequeño de 10 años que había sobrevivido
al accidente del domingo 25 de febrero en la vía Juján-Babahoyo. Lamentablemente falleció. Sí, ayer el bebé tiene una complicación, ya los médicos nos dijeron que entró en una etapa de muerte cerebral y necesitaban trasladarlo para hacer una tomografía en Hospital Alcíbar, pero en vez del estado que él estaba, no se arriesgaron a lo del traslado. Esperaban hoy día para ver si se mejoraba para poderlo trasladar. No aguantó el bebé y se nos fue antes a las 5:40, nos dieron la noticia. Creían que se recuperaría, pero el cuadro clínico del infante se complicó con el pasar de los días. Luchó por su vida una semana, pero no pudo más. Con él ya son 12 personas que han perdido la vida por el siniestro que se habría originado por la explosión de un neumático y que después el camión en el que viajaban los 12 ciudadanos, entre ellos menores de edad, se impactara. La única sobreviviente es una señora que está internada en el hospital del Guasmo Sur. Su situación es crítica. Ella está en coma también, pero mueve la cabeza, pero así cuando comienza a pasarle la dosis de la que está sedada, la sedan de nuevo porque se mueve demasiado. Ella aún no sabe esta situación, ¿no? No sabe nada de esta situación. Ahora esperan ayuda para sepultar al menor de edad, que será velado en el mismo barrio del sur de Guayaquil, donde levantaron la capilla con los otros ciudadanos, algunos miembros de la misma familia, que perecieron en el trágico choque, informó Charlie Pisa. En el centro de Quito, un conductor perdió el control de su auto. Producto del percance del automotor, se impactó contra una casa. Según los efectivos de socorro, durante este hecho no se registraron heridos de gravedad. Veamos. Un susto se llevaron los moradores del sector de La Colmena cuando un automotor perdió pista y chocó contra la pared de una vivienda. Y el rato que salgo a la ventana, ahí le veo a la camioneta que empieza a darse las vueltas ahí. Yo salí gritando como loca. Según la conversación mantenida entre el conductor y los agentes civiles de tránsito, una falla mecánica lo habría obligado a perder el control de la máquina. Exactamente, el señor conductor del vehículo nos mencionó que se le había soltado una vincha de la dirección y es por eso que perdió el control total del vehículo. El fuerte impacto ocasionó que este vehículo caiga sobre el inmueble. Según los testigos, en ese instante nadie se encontraba en su interior. Dicen que no ha habido en la casa de abajo, ha estado una chica, la dueña, pero no, como se quedó el carro aquí en la losa, entonces no hubo problemas abajo. Esta versión fue corroborada por los rescatistas del Cuerpo de Bomberos. Según manifiestan los propietarios de la vivienda, se trataba de una bodega, lógicamente, y a Dios gracias se encontraba vacía. Las personas que presuntamente se encontraban al interior de la cabina de esta camioneta fueron rescatadas por agentes civiles de tránsito. Al llegar al punto se pudo sacar a 2 personas que se encontraban golpeadas en el brazo. Después de este primer momento, los bomberos habrían realizado la valoración médica respectiva. Sufrió heridas una persona masculina de más o menos 45 años de edad. La misma que fue evaluada por Alfa del Cuerpo de Bomberos, que fue trasladada a una casa asistencial respectiva. Después de afirmar que no existieron personas heridas de gravedad, los agentes confirmaron que el automotor será trasladado a los patios de retención vehicular para realizar el procedimiento respectivo, informó Javier Rosero. El accionar de los falsos policías fue investigado durante varias semanas por agentes de inteligencia y la Fiscalía. Algunos de los abordamientos de los sospechosos a los estudiantes fue grabado por los uniformados. Los verdaderos policías se enteraron de lo que hacían a través de redes sociales y medios de comunicación y empezaron a moverse por las diferentes instituciones educativas. Aquí se puede ver cómo estudiantes de un colegio son abordados en la calle. Se supone que de entrada se identifican como agentes de inteligencia de la policía, pero todo era un cuento que les generaba dinero fácil. Y a través de engaños, como hacerse pasar como policías o a través de amenazas e intimidaciones, procedían a sustraerles sus pertenencias. Buscaban a menores que caminaban en pareja o estaban en lugares poco transitados. Si aparecían solos, mucho mejor. Ahí les caían los supuestos policías de civil, del eje investigativo y de inteligencia. Al parecer el accionar delictivo les dejaba buenas ganancias. Con los menores intimidados y atrapados por los nervios, les era fácil apoderarse de celulares, tablets, dinero y todo artículo de valor. Indicándoles de que están siendo investigados, entonces estos ciudadanos abordaban a estas víctimas. Según las investigaciones, se movían por todo el distrito metropolitano de Quito, tanto sur, centro y norte. 2 de los integrantes de la supuesta estructura delictiva fueron detenidos el pasado 20 de febrero. Faltaban 4. A las 2 mujeres y 2 hombres les capturaron horas atrás. El operativo Objetivo 20 se ejecutó en el sur de Quito. Posterior de robarles las prendas, los dejaban
caminar libremente, es decir, un secuestro realmente no existía. La presunta banda delictiva estaba conformada por 6 ecuatorianos quienes mediante intimidación y violencia, utilizando armas de fuego y armas blancas, despojaban de los bienes a las víctimas, especialmente estudiantes menores de edad. Esta modalidad la vienen realizando desde mediados del año 2017 e incluso operaban en las ciudades de Guayaquil y Cuenca. De los 6 detenidos, 4 hombres y 2 mujeres, 5 registran antecedentes personales y procesos judiciales pendientes. En Quito informó Iván Casamen. Son las 7:05 de la mañana. En el operativo Objetivo 22, agentes de la policía desarticularon una presunta estructura delictiva. Está dedicada a varios delitos. Esta organización se movía en varios cantones de la provincia de Manabí. Era liderada por PPL desde la cárcel de Jipijapa. Miremos. Era de madrugada, el canto de los gallos anunciaba que el nuevo día estaba en camino. La silueta de los encapuchados del GIR se dibujaba en medio de la oscuridad. Con las órdenes de allanamiento buscaban la manera de ingresar sin hacer mucho ruido para sorprender al sospechoso. Las viviendas allanadas estaban ubicadas en Manta, Jipijapa y Sucre. Con el respaldo jurídico de la Fiscalía, elementos de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, con boletas de captura en mano, buscaban a 5 integrantes de una presunta organización delictiva liderada por alias Jason. Alias Jason, detenido en la cárcel de Jipijapa, de acuerdo a las investigaciones, era el líder de la organización. Desde el centro carcelario planificaba y coordinaba los robos, asaltos y venta de sustancias sujetas a fiscalización. La celda del PPL también fue allanada en busca de evidencias. Objetivo 22 dejó 6 detenidos, el decomiso de un arma de fuego, así como sustancias sujetas a fiscalización. Los detenidos son investigados por presuntos delitos de asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, así como almacenamiento y comercialización de drogas. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer fue golpeada con un palo de escoba presuntamente por su pareja en la cooperativa Gallegos Lara, al noroeste de Guayaquil. Con una herida en la cara, terminó una mujer tras ser golpeada con el palo de escoba por su esposo. Porque no quise tener relaciones sexuales con él. Me pegó mi esposo con un palo de escoba. Estaba alcoholizado. De acuerdo con el informe policial, los vecinos hicieron la llamada al 911. Se avanzó a verificar el auxilio inmediatamente y contactamos que la señorita se encontraba tirada en el piso con un golpe y totalmente desmayada. Comenzó a llegar los vecinos a preguntarme qué me había pasado y yo les comenté de que mi esposo me había pegado y me dijeron que dónde vivía y fueron y él salió y le cayeron a golpes, ahí sí no sé. Eso prácticamente indignó a los moradores, que actuaron de una manera violenta. No sé si ustedes se dieron cuenta que el señor agresor estaba con roturas en el cuero cabelludo. Se le procedió a hacerle 2 suturas. Anteriormente ya le había dicho que no quería nada con él y por eso fue que me agredió, porque según dice él que así le diga que no quiero estar con él siempre va a estar ahí acosándome y por eso fue la molestia. Agarró el palo de la escoba y le propinó golpes en su cara, cabeza, en todo el cuerpo, en presencia del hermano de la agredida. Incluso mi hermano no me defendió de la agresión de él. No, dijo que él no se iba a meter porque eso era problema de parejas. Se procedió a retirar al sujeto agresor, en este caso el esposo de la señorita. Inmediatamente nos trasladamos hasta al Albán Borja. Incluso yo estaba dándole lactar acostada y él ahí me entró a golpes con el palo de escoba. Con indicios de graves contusiones, la joven de 20 años, quien tiene una hija de 7 meses con el agresor, puso la denuncia en la fiscalía. Informó Pilar Vera. La violencia es realmente terrible. Un nuevo caso de femicidio se registró en Manabí. Una mujer de 34 años de edad fue apuñalado por su conviviente, quien luego de asesinarla con el cuchillo de cocina intentó quitarse la vida. Abrazado a su conviviente, a la que asesinó a puñaladas, así permaneció por varios minutos Luis M. luego de atacar con un cuchillo de cocina a Asunción López, de 34 años de edad, para luego intentar suicidarse. Esa pelea de marido y mujer, que ese man apuñalé y la señora no gritó.
pero cayó. En el momento que la señora cae, ya mirá, la gente por aquí le gritó, oh, ya la mataste, déjala. Y además la ve de verdad muerta, pues ahí el man cogió y se apuñaleó también. El hecho se registró en la calle 1 de Enero y Venezuela del barrio Miraflores en Manta, provincia de Manabí. Se realiza la asistencia, ya está dando en la ambulancia el paciente. ¿A qué hora recibieron la información ustedes? Desconozco con la hora, eso ya se encarga el despacho del cuerpo de bomberos. Según testigos, 3 menores estaban en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Una hija del atacante fue testigo del femicidio. La niña presenció cómo el papá mató a la mujer. ¿La mayorcita? La mayorcita, sí. La niña tiene como 8 años. ¿El incidente se dio allá afuera, donde fueron encontrados? Sí, allá afuera sucedió todo. La víctima habría recibido 5 puñaladas que acabaron con su vida de forma inmediata. Nos hemos encontrado con una víctima de sexo femenino, ubicada, como ustedes pueden observar, aquí en la parte de aquí abajo de este domicilio, y presuntamente puede ser un femicidio. Al lugar llegaron agentes de INASEC y criminalística para levantar los indicios que quedaron en la escena. La víctima efectivamente fue apuñalada y el victimario presuntamente herido y también está detenido al momento. Este es el primer caso de femicidio que se registra en Manta. El presunto agresor habría estado en estado etílico. Con cámaras de Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Vamos a revisar noticias políticas. La fiscal subrogante Tania Moreno respondió a las acusaciones que en su contra realizó el fiscal general Carlos Vaca. Rechazó que se la quiera involucrar en el audio difundido entre un diálogo entre el excontralor y el presidente de la Asamblea. Además, denunció presiones para dejar de lado a involucrados en al menos 2 casos que investiga. El pasado lunes el fiscal general había presentado un audio del diálogo entre el presidente de la Asamblea y el excontralor Carlos Polit. En la conversación los altos funcionarios hablaban de una amiga. Vaca puntualizaba que se trataba de la fiscal subrogante Tania Moreno. La amiga que sospechamos firmemente se trata de la doctora Moreno. La fiscal Moreno este viernes respondió a esa acusación del fiscal general y puntualizó. Yo no soy la amiga. Eso pregúntele a los señores que intervienen en dicha conversación. O a su vez, recalquen los nombres que sí se mencionan en ese audio. Escuchamos el apellido Vaca, escuchamos el apellido Yanuseli. ¿Por qué se hace tanta referencia a la amiga? Vuelvo y repito, Tania Rosa Moreno Romero. Ese es mi nombre. Que el fiscal está molesto, dice Tania Moreno, por al menos 2 procesos judiciales que ella investigaba. El primero, la vinculación de un familiar de Vaca en el caso de registro civil. Del señor director del registro civil, que lo estuvo manejando el doctor Santiago Trujillo, fiscal de la unidad de fe pública, en la cual desde el despacho se me dice que le indique al doctor Trujillo que no formule cargos a ese funcionario del registro civil por ser un pariente del señor fiscal general. El segundo, cuando la fiscal elevó uno de los procesos del 30 de septiembre a conocimiento de Carlos Vaca Mancheno. Esa investigación le habría incomodado al fiscal general. ¿Por qué el señor fiscal general se enoja? Tal vez porque desplazo el 4 de agosto del 2017 hacia el despacho un tema del 30S y se me indica por qué desplazas esto sin pedir autorización. No. Yo siempre voy a responder bajo cuestiones jurídicas, no pidiendo autorización para saber qué hago, qué no hago. Y tras esto, Moreno denuncia una especie de presión en su contra desde el despacho de la Fiscalía General del Estado. ¿No recibió usted una llamada directa del fiscal general? No. Cuéntenos cómo fue esto y de qué se trataba. Fue del director misional, no del señor fiscal general. Hay que decir las cosas como deben ser, sin temor. La fiscal informó también que ya ha remitido hasta la Contraloría General del Estado una copia certificada de la documentación que entregó el presidente de la Asamblea en sus manos sobre el caso de los gastos reservados y el 30S. Tania Moreno promete continuar con las investigaciones abiertas en contra de Carlos Vaca. 3 procesos judiciales que se están investigando en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía. En uno de ellos, Vaca deberá comparecer el próximo día lunes, informó Javier Gallo.
En respuesta, el registro civil aclaró que el director general de esta institución, Jorge Osvaldo Troya Fuentes, no tiene ningún parentesco de afinidad ni consanguinidad con el fiscal general Vaca Mancheno. Se recalcó además que Troya no tiene ninguna denuncia, indagación previa o instrucción fiscal en su contra. El registro civil lamentó las declaraciones de la fiscal subrogante Tania Moreno. Según ellos, perjudican el nombre de la institución. Y la Contraloría General del Estado habría notificado a al menos 3 altos exfuncionarios del régimen de Rafael Correa con millonarias glosas por la construcción de la vía Collas en Quito y por el manejo de la aerolínea TAME. Entre los glosados se encuentra el actual asambleísta Pavel Muñoz, quien denuncia una persecución política en su contra. Al menos 3 informes de Contraloría fueron hechos públicos este viernes, uno de ellos por la construcción de la ruta Collas en Quito, en el que la Contraloría glosa a la ex ministra de Transporte María de los Ángeles Duarte con cerca de 111 millones de dólares. Duarte no se ha pronunciado hasta el momento tras esta decisión de la Contraloría. Otros 2 informes hablan sobre la empresa estatal de aerolíneas TAME. Nuevamente una glosa por cerca de 19 millones en contra de Duarte por las operaciones de la aerolínea. Y en un tercer informe se incluye también al exministro de Turismo Freddy Ehlers y al exsecretario de Planificación y actual asambleísta Pavel Muñoz, a quienes se los glosa por 34 millones de dólares. Muñoz se defiende y asegura que ha entregado toda la información de la Contraloría. Cuando yo emito la respuesta, Contraloría tiene un plazo para entregarla. No me ha entregado la respuesta. ¿Por qué entonces conocen los medios de comunicación una respuesta que ni siquiera yo la conozco? Que le sorprende que los medios de comunicación tengan en sus manos ese informe, pues a él aún no se lo ha notificado. ¿Por qué ustedes como prensa tienen la resolución del 19 de febrero que ni siquiera la tengo yo como actor interesado? ¿Por qué? ¿Por qué, siendo una resolución del 19 de febrero, aparece después de que hay una reacción política nuestra aquí en la Asamblea Nacional? Y denuncia que esto no es más que una persecución política en su contra para callarlo. Esto es claramente, desde nuestra perspectiva, una forma de acallar o querer acallar políticamente a quienes piensan distinto y una forma de elementos de persecución política. Denuncia además que este sería un mecanismo para intervenir en la Asamblea. Afirma tener información de que se buscaría destituir a al menos 14 legisladores. Ya se escuchan voces que dicen que quieren, ¿no es cierto?, destituir a 14 asambleístas. ¿Cuáles son? ¿Por qué son? Porque generan incomodidad. Esta es la forma en la que se está haciendo justicia y control en el país. Este informe previo de la Contraloría General del Estado ha sido ya notificado a quienes están involucrados en este hecho, también a la empresa que construyó la ruta Collas en la capital de la República. Informó Javier Gallo. Tiempo de contarles que el exministro de Electricidad, Alexeis Mosquera, él fue en el gobierno del expresidente Correa, se declaró culpable del delito de lavados de activos. En la audiencia, Mosquera pidió disculpas al Ecuador y revisó o confesó su delito. Veamos. La audiencia por el caso de lavado de activos en contra de Alexei Mosquera, Antonio Mosquera y Marcelo Endara se reinstaló este 2 de marzo. Durante la diligencia, el exministro de Electricidad de Rafael Correa pidió disculpas al país y confesó que sí cometió el delito imputado. Que se ha declarado autor de los delitos que estuvieron vigentes hasta antes de la entrada del COIP. El Código Orgánico Integral Penal reprime el delito de lavado de activos con una pena de hasta 10 años. En tanto, el Código del 2008 contempla una pena de entre 2 a 5 años de prisión. Es un principio universal de derecho consagrado en la Constitución y en el artículo 2 y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que en conflicto de 2 leyes se aplicará la menos rigurosa al reo. Alexei Mosquera dijo que el dinero que recibió de la empresa brasileña Odebrecht no fue por la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, sino por decirle que el futuro del Ecuador eran los proyectos de alta energía que estaban en la cuenca amazónica. Su defensa argumenta que el valor monetario entregado a Mosquera no sería de $1 millón. No es así, él ha recibido mucho menos. Y el dinero que recibió, ¿saben qué lo utilizó? Como ha reconocido la Fiscalía, la Procuraduría, y él lo ha reconocido como medio de defensa, en investigación científica. De su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de 19 pruebas de delito, demostró que el dinero fue pagado por la constructora brasileña, con transferencias que involucran a compañías offshore de Odebrecht y de Mosquera. Y sobre la base de eso, los jueces tomarán una resolución en derecho y como corresponde. La Fiscalía en sus alegatos acusó a Alexei Mosquera como autor mediato, mientras que como coautores a su padre Antonio Mosquera y a su tío Marcelo Endara. Según Mosquera, su padre era el único que desconocía del negocio ilícito. Él en el peor de los casos sería encubrimiento, con la salvedad de que en el anterior código y en el actual los padres
no pueden ser encubridores de sus hijos. Luego de 2 días de audiencia de juicio contra Alexei Mosquera, exministro de Electricidad, el juez ponente del Tribunal Penal Iván Saquilema dio por finalizada la diligencia. Mencionó que notificará a las partes del día y hora para dar a conocer su resolución, informó Javier Rosero. Un juez que se encontraba prófugo con orden de prisión preventiva se benefició con la colocación del dispositivo electrónico y presentación ante la autoridad competente. Él es investigado por el supuesto delito de peculado, donde también está involucrado el exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís. Suertes distintas se registraron en audiencia de sustitución de medidas cautelares en donde están siendo procesadas 5 personas por el supuesto delito de peculado. Entre estas, el exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís. Mi cliente se le niega porque supuestamente no tiene una enfermedad catastrófica. Lo que esto es falso porque yo no hablé nunca de una enfermedad catastrófica. Yo lo que hablé es de una enfermedad grave, de una calamidad que tiene él en su salud. Y hemos abundado con documentación, con documentos públicos, con certificados del Hospital Pablo Arturo Suárez, donde indican claramente que él está sumamente grave. Este argumento de Gonzalo Realpe, abogado de Marco R., ex coordinador de asesoría jurídica de la Secretaría del Agua Senagua, quien está detenido desde el pasado 2 de febrero, no convenció al juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Enríquez, quien no dio paso al pedido. Paralelamente a la audiencia de sustitución a la prisión preventiva que solicité, yo pedí un habeas corpus, pero de manera igual, de manera media misteriosa. No sé por qué los señores jueces que conocen el habeas corpus no resuelven todavía. La acción de habeas corpus es una acción constitucional inmediata, pronta. Es justamente para prevenir los derechos del procesado. Mejor suerte corrió el juez de Manabí, Cristóbal M., actualmente prófugo, a quien la prisión preventiva se le sustituyó con la colocación del dispositivo electrónico, prohibición de salida del país y presentarse cada 15 días ante la autoridad competente. Sin lugar a dudas, esto es algo muy beneficioso para él. Sin embargo, continúa el proceso, continúa la instrucción fiscal y hasta que termine esta, lo que se va a hacer es continuar presentando elementos de descargo para desvanecer todo tipo de indicios que exista y definitivamente se deje sin efecto cualquier imputación, cualquier delito que esté en contra de él. De acuerdo a la tesis del fiscal Carlos Vaca, el supuesto peculado se habría cometido por haberse pagado cerca de $2,5 millones a terceros que no tenían que ver en un acuerdo de mediación. Recursos que salieron de fondos públicos cuando Solís estaba al frente de la Secretaría del Agua, del cual se desconoce su paradero, informó Héctor Romero. Gracias por acompañarnos. Contarles ahora que el ex policía Nelson Puente Estar, herido de bala durante la revuelta del 30S, denunció que la demanda interpuesta contra el Estado por el presunto delito de lesa humanidad se encuentra estancado por cerca de 7 años. Mencionó que este ha sido el único caso que no ha tenido ningún avance y exige a la Fiscalía celeridad en este proceso. El 30 de septiembre del 2010, durante la sublevación policial, Nelson Puente Estar fue herido de bala. El proyectil que perforó varios de sus órganos continúa alojado a unos pocos milímetros de su columna. Asegura que no participó en la revuelta. Él fue condecorado como héroe y señala que durante el anterior régimen se le hicieron muchos ofrecimientos. Lo único que hicieron es ofrecimientos de darme vivienda, salud y trabajo, pero nunca nada de eso cumplieron. Puente Estar fue dado de baja de la Policía Nacional, lo que considera como injusto. Desde este momento, dice que presentó una demanda en contra del Estado. Por el delito de intento de asesinato. Y ahora, como se llegaba a descubrir, son delitos de lesa humanidad. Denuncian que durante 7 años este proceso estaría estancado. Es la única denuncia que no ha caminado. Esta denuncia se ha abierto una indagación y en ese sentido permanece ahí en el escritorio del ministro fiscal general del Estado. No sé por qué será. Señalan que no confían en el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Por ello solicitan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que intervengan en el organismo que preside. Que el Consejo de Participación Ciudadana nombre un nuevo ministro fiscal general y se haga justicia. Porque este delito no puede quedar en la impunidad. En Quito informó Adriana Rojas. El ministro del Interior, César Navas, aseguró que la posibilidad de reabrir casos relacionados a la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 o de conformar una comisión de la verdad que los investigue está en manos de la justicia. Sin embargo, ellos como gobierno apoyarán toda iniciativa o proceso que se realice de forma transparente. Pues eso está en manos en este momento de la función judicial. Ahí ya se han emitido los pronunciamientos correspondientes. Nosotros
como Policía Nacional y como Gobierno Nacional en el área de nuestra competencia y lo que nos corresponda, apoyaremos totalmente cualquier proceso. Mire, yo creo que desde que asumimos estas funciones y desde que el gobierno del presidente está en funciones, hemos sido claros, primero el combate a la corrupción y el segundo en procesos transparentes que le dé la certeza a todos los ecuatorianos de que sus autoridades y los servidores públicos actúan de acuerdo a la ley y a sus obligaciones constitucionales y legales. Fue archivada la investigación de la construcción del metro de Quito en el caso de Odebrecht. La fiscal general subrogante, Tania Moreno, no encontró elementos para continuar con la diligencia. El alcalde de la capital señaló la decisión reitera la transparencia de la obra de movilidad. Miremos. Las investigaciones iniciaron en enero del 2017. Luego de 13 meses de indagaciones que incluyeron el allanamiento a las oficinas del Metro de Quito, el expediente fue archivado. Según la fiscal general subrogante, Tania Moreno, la decisión se basa en la falta de argumentos que sustenten la denuncia, presentada por la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, María José Carrión, en la que mencionaba supuestas irregularidades en la obra, que presuntamente involucraban a funcionarios municipales. Conforme lo determina el artículo 585, que dice que puedo, si no cuento con elementos, archivar. Para el alcalde de la capital, el archivo de la denuncia evidencia la transparencia del financiamiento del Metro de Quito. Se solicitaron asistencias penales internacionales a Brasil, Estados Unidos, Panamá, México, Colombia, España. Se recabaron versiones de personas que declararon en estos países. Se me investigó mi patrimonio de manera extensa, y no solamente el mío, se investigó a toda mi familia. Y estamos entonces concluyendo lo que yo siempre señalé, que el proyecto Metro es un proyecto limpio. El burgomaestre señaló que el proceso de indagación se desarrolló en medio de una campaña electoral, convirtiéndolo en un tema de interés político. ¿Ustedes creen que si hubiera habido la más mínima sospecha de que existe algo oscuro, no hubiese sido yo el primer preso? Justamente porque no hay nada oscuro. Luego de 13 meses de investigación, es que la investigación se está cerrando. En tanto, la fiscal Moreno enfatizó que el delator de Odebrecht, Concienciao Santos, en sus declaraciones no nombró al Metro de Quito. Señor fiscal general, mediante oficio, nos indica que cuando se receptó el testimonio anticipado del señor José Concienciao Santos, nunca refirió nada al Metro en Quito. Pese al archivo de la investigación de ser necesario, la Fiscalía podría solicitar nuevas indagaciones relacionadas con este caso, informó Sofía Vintimilla. Y es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes. Para retornar les contamos que la evaluación de los organismos de control será uno de los primeros pasos del Consejo de Participación Transitorio. Ignapo, al retornar vamos a contarles el derrumbe de una montaña dejó una persona muerta, un desaparecido y un puente destruido en invierno fuerte en el país. Esto y más en la primera emisión del Noticiero El Comercio TV, en la señal de Televicentro para Ecuador y el mundo. Una pausa y venimos. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que el derrumbe de una montaña en el cantón El Chaco, provincia de Napo, dejó un muerto, un desaparecido y un puente destruido. Socorristas continúan con la búsqueda de la persona reportada como desaparecida. 2 personas fueron sepultadas por una avalancha de lodo que bajó de una montaña mientras trabajaban en actividades de piscicultura. El cuerpo sin vida de uno fue localizado, pero aún no ha sido identificado. Esperemos tener los resultados y si no, pues esperemos que el nivel del río baje y podamos tener algún resultado positivo. Los familiares de Miguel Aguinda, de 47 años de edad, siguen de cerca las labores de búsqueda que realizan los socorristas. Su esposa no sabe cómo sustentará las necesidades de sus 5 hijos, 3 aún menores de edad. Donde quiera iba trabajando, dejando a los muchachos en casa. Yo solito trabajo, mantenía a los guaguas. En las labores de búsqueda participan policías, bomberos y vecinos de comunidades aledañas. Como consecuencia del derrumbe, alrededor de 25 familias se encuentran aisladas, ya que el puente construido hace un mes fue destruido. Las situaciones climáticas no nos acompañan, no son favorables. Quisiera que también que nos arregle el puente de cualquier manera, ¿no? Que nos ayude. En el Chaco, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina.
Vamos a la provincia de Los Ríos, una de las más afectadas, esta por la presente etapa invernal. Aunque el agua ha descendido durante el fin de semana, las afectaciones se mantienen. Los agricultores están clamando por ayuda. Veamos. Francisco Jiménez ya sabe lo que es la angustia de perder un cultivo. Sembró 10 hectáreas de arroz en el recinto 24 de mayo del cantón Montalvo, pero la ruptura de un muro de contención lo dejó sin nada. Ahora esperamos que el gobierno, el MAGAC nos eche una mano, nos ayude para seguir trabajando. Así como él, son varios los moradores de esta zona que por ahora no tienen trabajo. Perdí el terreno, el monte, el arroz y ahorita como uno no ha perdido no puede dar trabajo. Hasta el momento la Secretaría de Gestión de Riesgos ha entregado más de 400 ayudas humanitarias a las familias que debido a la estación invernal quedaron aisladas o anegadas, como ocurrió en este sector de Montalvo. De cifra de afectaciones en cultivo en lo que va de enero hasta la fecha. Tenemos cerca de 5.500 afectaciones hectáreas de entre arroz y maíz. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos a nivel nacional, la provincia de Los Ríos es una de las más afectadas por el temporal, que aunque en estos días presenta una disminución, podría recrudecer en cualquier momento. Vamos a tener una tregua en estos primeros días del mes de marzo. A mediados de marzo otra vez tendremos lluvias moderadas. Esto lo pudo prever los institutos científicos, INAMI y todo el comité. En Babahoyo, la zona rural aún se encuentra afectada. Los recintos Colorado y San Fernando en Pimocha recibieron una brigada médica por parte de la municipalidad. Pero vamos a ir a caseríos, atendemos 4, 5, 10 familias y vamos a estar de esa manera llegando a 4 o 5 lugares el mismo rato. Aún el agua mantiene incomunicados a estos sectores cuyos habitantes deben utilizar canoas para trasladarse a casi 10 recintos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y las lluvias durante el fin de semana causaron estragos en varios sectores de Guayaquil. Uno de los más afectados fue el monte Sinaí. El fin de semana, San Pedro nuevamente se acordó de Guayaquil, lo que provocó congestión vehicular y caminos convertidos en ríos. Desde que ya comienza el invierno, esto es así. Enseguida se llena de agua, un lodacero, los carros no quieren entrar. Es muy complicada la avenida para acá. La lluvia de intensidad moderada y fuerte trae consigo la proliferación de plagas. Sí, hay harto mosquito también. Sí, harto ratones, todo eso. Animales, culebras. Los principales afectados son los usuarios de los buses urbanos. Este es el escenario en Monte Sinaí, cooperativa Ebenecer. Nosotros pedimos que por favor que arregle estas calles, mire cómo están, no vienen la gente y se van por otro lado los carros, ya bajado el negocio también. Después que ya deja el invierno, ya pasa el invierno, ahí es que ya esto demora todavía un mes siquiera para dejar de estar así como usted ve, así, un lodacero, parece un río. Siempre, así como usted ve esta calle, todo siempre está destruida, dañada, así como usted ve. Los carros no trafican ahorita en este momento por aquí, por el motivo que está dañado. Tenga en la mano el paraguas y las botas, porque el invierno no da tregua. Informó Pilar Vera. Es tiempo de contarles que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene un trabajo de gran responsabilidad para cumplir su principal enemigo, será el tiempo. Por ello, los consejeros indican que priorizarán sus tareas en las cuales la evaluación de los organismos de control será uno de los primeros pasos. Iniciar el trabajo casa adentro es una de las tareas con las que debería arrancar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. En ello coinciden tanto el consejero Luis Magas y Pablo Dávila, frente a la expectativa del país. Mi primera tarea obviamente tiene que ser con perfeccionar la normativa que tiene que ver con el funcionamiento del Consejo. Por ejemplo, qué recurso humano se cuenta, qué capacidades logísticas existe. Una vez que sepamos con qué recursos se cuenta, poder tomar las decisiones adecuadas para cumplir las obligaciones en el tiempo requerido.
El tiempo es uno de los factores en contra, asegura, pero confía en una buena organización que les permita asumir las responsabilidades de la mejor manera. Y en cualquier escenario, indica que se debería hacer priorizaciones frente a las necesidades del país. Tenemos varias tareas, no todas son igual de emergentes, todas son importantes, pero no todas tienen el mismo nivel de urgencia. Entonces tendremos que atender aquellas que son imprescindibles para dar una buena señal de reorganización y reestructuración nacional como una prioridad. En esas prioridades se encontraría la Fiscalía General del Estado, precisamente por los últimos acontecimientos que involucrarían a su titular, el fiscal Carlos Vaca Mancheno, y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Indudablemente lo que está pasando con la Fiscalía obligará al Consejo Transitorio a tomar decisiones. No hay vueltas que darle, eso tendremos que asumirlo. Con lo que coincide Macas, pues la crisis política que atraviesa el país hace urgente una evaluación a los organismos de control, dice. ¿Cómo es posible que los organismos de control estén involucrados más bien en esta ola de irregularidades que tenemos en el país? A renglón seguido, pero no menos importante, a esto le seguiría la evaluación a otros organismos, añade Dávila. En términos generales, todo lo que está vinculado con administración de justicia para mí es una prioridad para poder dar un mensaje claro en la reinstitucionalización y en la división de poderes en el país. El próximo martes el Consejo Transitorio tendrá su primera reunión de trabajo, en la que como primer punto estaría la designación de sus autoridades. Julio César Trujillo podría ser designado como presidente y Luis Macas como vicepresidente. En Quito informó Adriana Rojas. Terminar con la corrupción sería uno de los puntos más importantes que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio debería trabajar. Esto según la opinión ciudadana. Otros mencionan que no conocen cuál es la función del quinto poder del Estado. Se creó este organismo es para ya poner manos en el asunto. Por eso es que ya este Consejo de Participación Ciudadana tiene que ponerse a trabajar y sacar a flote, y si tiene que marchar cabezas, que marche. Investigar todo esto de la corrupción, de los gobiernos, porque esto lleva mucho tiempo para la investigación. No es que de la noche a la mañana ya se sabe todo. Hoy en día usted sabe que la corrupción está en todos los ámbitos. Yo pienso que debería comenzar por ahí. Pero para comenzar por ahí lo que tiene que hacer es prácticamente ser personas que están específicamente en esos puestos elegidas, que tengan transparencia. Pero ¿cómo saberlo si alguien de ellos es o no es transparente? Ellos tenían que fiscalizar a todos los corruptos que todavía siguen involucrados en el Ecuador. Arreglar la cuestión de la gente corrupta, los políticos corruptos. Algunas personas no sabemos muy bien las cosas que, está en la realidad pasando. Es que no tengo mucha información acerca de eso. Estoy perdida en eso, la verdad. Yo no sé ni para qué es eso, ¿no? Renegociación de los tramos de deuda externa de contratos petroleros y con las telefónicas es lo que sugiere para generar liquidez y hacer frente al déficit fiscal. Esto desde la perspectiva de dos analistas económicos. Miremos. El panorama del déficit fiscal no ha variado desde el 2016. A la fecha se mantiene en el orden del 7% del Producto Interno Bruto PIB. Mauricio Pozo, con su experiencia en el campo económico, cree saber por qué. Este es un desequilibrio muy grande, producto de un problema de gasto que no se ha resuelto, producto de ingresos insuficientes, entre otros, porque el país no crece al ritmo que debe y por lo tanto los impuestos no llegan en las magnitudes que deben llegar. Al hablar de déficit fiscal, el analista económico Pablo Dávalos se muestra más conciliador. El déficit fiscal es una herramienta como el superávit fiscal y no tienen que ser satanizadas, ni déficit ni superávit. El déficit indica las posiciones de deuda del sector público frente a una necesidad de financiamiento. Al contrario, Dávalos ve necesario buscar mecanismos para obtener los recursos económicos y pagar la deuda. Por eso se le ha planteado al presidente una renegociación a varios niveles, renegociación o reperfilamiento de la deuda, de los varios tramos de deuda, una renegociación de contratos petroleros, una renegociación de las preventas de petróleo con China, una renegociación de los contratos con las telefónicas para que exista la liquidez suficiente. Pozo sugiere sanear las finanzas públicas, que iría de la mano, con una meta gradual, hasta que el régimen alcance el equilibrio. Adicionalmente, fortalecer el sector externo. El sector exportador requiere acuerdos de comercio con muchos bloques, obviamente con Estados Unidos también. Las importaciones no requieren aranceles tan altos porque esto lo único que hace es debilitar la actividad económica.
garantizar estabilidad para que venga la inversión extranjera. Además, acota que ayudaría el fortalecer al Banco Central del Ecuador pagando la deuda que el Estado mantiene, al igual que al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, informó Héctor Romero. Y la Cancillería ratificó la postulación de María Fernanda Espinosa a la presidencia de la Asamblea General de la ONU. Esto en respuesta de la carta que envió el gobierno de Honduras al país solicitando que reconsidere y retire su candidatura, haciendo referencia a un acuerdo firmado por el ex canciller Ricardo Patiño en el 2015, donde Ecuador se comprometía a respaldar al aspirante hondureña. La Cancillería señaló que Espinosa cuenta con el perfil y experiencia necesarios para conducir y fortalecer los trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas y además confirmó que el acuerdo del 2015 nunca fue confirmado por escrito. 7:56 de la mañana, vamos a contarles que la condición de la peludita, la perrita Brownie, es estable pese a los rumores de su fallecimiento que circularon a través de redes sociales. Brownie se recupera poco a poco. Veamos. En redes sociales, distintos usuarios replicaban una noticia que supuestamente se había dado en horas de la tarde. El fallecimiento de Brownie, la perrita que habría caído desde la tribuna San Martín en el estadio Capuel, era una de las noticias más divisadas por internet. Sin embargo, quisimos profundizar y constatar si es que esta noticia era cierta. Bueno, Brownie al momento se encuentra estable, está bajo un tratamiento postquirúrgico. Hubo una cirugía hace 3 días, de la cual salió muy bien. Estamos esperando en los próximos días a ver los resultados de esta cirugía. La pudimos ver, estaba contenta, alegre, luchando, una guerrera que nos invita a reflexionar. De ahí que se dan detalles de su estado de salud. Está comiendo, estamos viendo todos sus parámetros para ver cómo va evolucionando. Por su condición, por la fractura que tuvo en su columna, ahorita es inmovilizado su tren posterior y en el mejor de los casos también que pueda volver a caminar, quizás no va a volver a caminar de una manera normal. Se espera que en los próximos días tengamos mejores noticias aún. Vio algo de avance, no podemos decir todavía que es un gran avance, pero se ha visto un poquito más de respuesta. Estamos esperando en los próximos días, digamos que unos 4 o 5 días más, para ver cómo va reaccionando. Esperando que esta guerrera siga luchando y sigue enseñando, informó Julio César Saona. Desde tradiciones increíbles hasta experimentos científicos, es lo que uno puede conocer a solo 200 metros de la ciudad mitad del mundo. En el Museo Inti Ñan o Camino del Sol es uno de los más visitados por extranjeros y nacionales. Está ubicado en la periferia de la ciudad de Quito. Construido en el año 1989, se ha mantenido en el tiempo como una forma de rescatar la cultura de los pueblos equinocciales y de los indígenas Lulumbamba. El director decidió mantener unas chozas desde 1875, entonces tenemos chozas originales, por eso es un museo de sitio, es un museo en donde vas a encontrar cosas originales, cosas que se destacan de haber estado en este lugar. Es que aquí se exponen costumbres y tradiciones para que perduren en el tiempo. Esta choza, por ejemplo, que es de Rita Caiza, tiene 142 años y muestra cómo vivían en ese entonces los comuneros de Lulumbamba, más conocido como San Antonio de Pichincha. La choza está hecha de bareque, el bareque está compuesto de barro, piedras volcánicas, también de excremento de animal, chahualquero, que es la flor del agave, y también del carrizo. Entonces permite que esta casa no se vaya a caer con un movimiento telúrico. Y también es una vivienda que cuando afuera hace calor, aquí va a estar muy fresco, y cuando afuera hace frío, aquí va a estar muy caliente. Pero no solo esto, aquí también se exponen y explican tradiciones de la comunidad shuar, como la sansa. La sansa era un ritual de guerra. Lo que podemos saber muy poco de esto es que ellos cortaban la cabeza a sus enemigos y luego la vaciaban completamente. Incluso sus huesos. La ponían en una especie de cocina con hierbas que aún se desconocen. Le colocaban piedras para no perder los rasgos de la víctima y la disminuían. Al final del procedimiento, la persona quien lo había logrado realizar sacaba
las piedras y se colocaba en su pecho o lo colocaba al final de la lanza. Pero hay más. La característica del museo es que se encuentra según el código utilizado por militares estadounidenses en la latitud 0. Este tótem está representando la cultura quitukara, una cultura pre-inca. Más o menos hace 1500 años atrás tuvimos esta cultura que ya tenía conocimiento de estar en la mitad del mundo a través de la observación del sol, la luna y las estrellas. Esta cultura está representando a lo que fue antiguamente el Quito. Qui, centro, do, tierra. Quito es el centro de la tierra. Y posteriormente fuimos al Ecuador. Ecuador significa igualdad de distancia. Y si no lo cree, hay experimentos que lo prueban, como este. Justo en la línea ecuatorial el agua cae perpendicularmente, mientras que en el lado oeste, por ejemplo, hacia Rusia, el agua al caer gira a la derecha y en el oeste, a la izquierda. Un lugar lleno de mitos y tradiciones, pero por sobre todo, lleno de historia. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Orbe.